Un capítulo muy especial de Felicidades, te independizaste. Tenemos a la nutrióloga Sara Marcos desde Ciudad de México, la primera mexicana debutando aquí con nosotros. Muy bienvenida, Sari, ¿cómo estás? Hola Tomás, pues muy feliz y agradecida y muy halagada de ser la primer mexicana que está aquí en tu podcast. Qué hermoso y me siento muy halagada de estar con ustedes. Gracias por escucharme y gracias a los que lo van a escuchar y los que lo están escuchando constantemente. Tal cual, ¿no? Y acá venimos con una profesional porque tiene su propio podcast también, coma y punto. ¿De qué se trata el podcast tuyo? Cuéntanos. Pues el podcast fue un lindo emprendimiento que es Ujú. de hecho de ese un proyecto de pandemia que nació en pandemia y es un podcast en donde tratamos de liberar a las personas de ese trauma, una mala relación que tenemos con el cuerpo y la comida, que por tantos años pues han sentido culpables, que el 90 y tantos % de las mujeres y de los hombres también, no los voy a excluir ya, que se sienten mal con su cuerpo. Entonces es una forma de sanar la relación con el cuerpo y la comida, con testimonios, con profesionales, donde nos dan evidencia científica, sobre todo cómo poder sanar y llevar una mejor alimentación y una mejor relación con el cuerpo. Qué lindo. Y me imagino que eso va muy relacionado con tu profesión también. Cuéntanos un poco de cómo llegaste a ser nutrióloga, que para nuestra audiencia chilena es una nutricionista en Chile, pero ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo decidiste emprender? ¿Y por qué emprender? Bueno, pues primero voy a empezar por qué decidí ser nutricionista, como dicen ustedes, vamos a dejarlo en Nutri, y me gusta yo decirle Nutri porque eso combina en todos los países, ¿no? En México somos nutriólogos, en otros son nutricionistas, entonces vamos a dejarlo en Nutri. Me di cuenta que era buena en el área de las ciencias. Me gustaba muchísimo la química, esto venía desde la prepa y a ser honesto estaba yo indecisa si estudiar pedagogía o nutrición. Estaba yo como en el área de la educación o en el área de la nutrición, entonces creo que por el momento de vida se me hacía un poquito más complicado estudiar nutrición, entonces dije, bueno, vámonos al área de las ciencias y creo que educación lo puedo hacer pues ya de mamá o casada con una familia, se me hacía un poquito más fácil, lo cual también lo hice, también estudié una maestría en educación y actualmente me dedico a enseñar nutrición, lo cual pude fusionar mis dos pasiones. Amo lo que es la nutrición, todo lo que hace el cuerpo, la comida con el cuerpo, su relación. Si no hay comida, no vivimos. Y creo que Mm. para que haya vida tiene que haber oxígeno y alimento y sueño, porque si no, pues esos son los tres componentes básicos para poder vivir. Y un poquito de agua también. Totalmente, complemento el alimento, totalmente. Sí, oye, Sari, ¿y cómo fue tu carrera de Nutri? ¿Partiste en algún centro, alguna clínica o desde siempre que decidiste irte por tu propio camino? Eh, Primero empecé, fíjate que desde mi proyecto social fue, fue un proyecto de educación en nutrición en un restaurante, era como poner así como esos tents para poder hacer ejercicio, para poder seleccionar bien los alimentos, para tener una buena relación. Siempre como que mi línea fue ahí. Y creo, puedo recordar que mi primer trabajo fue en un centro de ejercicio que me contrataron. Y desde ahí como que las chavitas me empezaron se dieron a conocer y el centro cerró muy rápido. No me dio ni chance de despegar. Y entonces Mm. automáticamente pues tuve que emprender porque no me quedó de otra finalmente. Y fui mamá, de hecho, estudiando. Yo tenía una hijita estudiando. Entonces, de alguna u otra manera, yo tenía que buscar la manera de trabajar y de cuidar a un bebé en casa. Entonces, pues no me quedó otra más que poder emprender porque mi situación y mi realidad no era entrar en una empresa, no me daba la vida. Mm. Entonces, pues tuve que emprender y echarle ganas ahí. Claro. ¿Y cómo te fuiste como organizando? O sea, claramente ahí entre los estudios, estar criando a tu hija. Era ¿Cómo te muchísimo. dividiste y te organizaste para emprender? O sea, generalmente se ve como algo que es tan complicado, que te consume tanto tiempo. Antes de empezar el capítulo estábamos hablando que la realidad hoy día es feriado en México y bueno, te tocó hacer un podcast y aparte estaba atendiendo a pacientes. Entonces, ¿cómo te organizaste? ¿Cómo fuiste armando tu carrera y tu clientela? Yo creo que siempre se puede. Es tener como, de hecho, siempre se puede y cuando uno quiere, se logra. Y los hijos aprenden, ellos nacieron viendo a su mamá trabajando.
Entonces ellos ya saben cuando no pueden tocar la puerta o cuando estoy con un paciente en consultorio, ya saben cómo reaccionar y saben cómo darme las señales o cómo comunicarnos para pedir permisos mientras yo estoy aquí trabajando contigo. Entonces ellos aprendieron desde muy chiquititos a que mamá pues sí tenía sus horarios de trabajo. Es importante también no descuidar también la parte de la familia, como que los horarios de Ujú. las comidas, siempre estuve con ellos, los horarios de mandar. Entonces, cuando eres tu propio jefe, también se vuelve mucho más fácil, porque si tienes el festival en la escuela, pues bloqueas la agenda del miércoles y simplemente pues nos das consultas. Entonces, eso lo hace mucho más fácil, ¿no? Eres tu propio jefe, no tienes que pedirle permiso nada a nadie. Era chistoso estar estudiando, estaba yo en mi servicio social con una chiquita, tenía buen apoyo, me ayudaban, pero también le tocó venir conmigo y era una niñita bien Mm. portadita, ella era niñita, entonces venía conmigo a la clínica, sabía quedarse calladita, yo respetaba mucho sus horarios de comida, también le tocó en las noches ir a lo mejor con mi profesorado de tesis, a una revisión de tesis hasta altas horas de la noche y bueno, pues se venía conmigo y ella siempre pues tuvo la carrera conmigo, yo me recibo cuando ella tenía 2 años, me tomó a lo mejor un poquito más que mis compañeras de clase, pero no iba para yo hasta no tener el título profesional. Y luego se volvió más complicado cuando tuve gemelos, porque después de la Mm. niña tuve gemelos, vinieron un par de gemelitos, entonces ahí sí tuve que suspender completamente el trabajo y saber que hay tiempos para todo. Y ya el día que entraron a la escuela, volver a retomar el trabajo fue duro, eso no lo voy a negar, porque a veces se vuelve complicado cuando ya dejaste de trabajar por 3 o 4 años, volver a agarrar clientela, volver a decir a todos, volver a buscar un consultorio nuevo, tuve que buscar un consultorio y eso lo hice cerquitita de donde tomaban sus clasecitas en la tarde. Entonces yo los dejaba en sus clasecitas y tomaba pacientes y ya los recogía y me venía. Y por las mañanas que estaban en la escuela, entonces yo podía ver pacientes. Entonces eso lo hacía en la mañana y mientras eran sus clasecitas. Entonces desde ahí yo me iba organizando y bueno, ya ahorita ya estos ya pasaron 16 años, entonces ya todo se vuelve mucho más fácil. Sí, me imagino, me imagino. ¿Qué, qué le recomiendas a la gente que está buscando clientela? Yo creo que eso es una de las preguntas más frecuentes que tenemos. Si Encuadrado te va a traer pacientes, la respuesta de nosotros es no. En este momento estamos enfocados de trabajar con los mejores profesionales y darles las herramientas para que ustedes puedan trabajar con la clientela que quieran. Pero me interesa mucho entrar en detalle de cómo ves tú la adquisición, por así decirlo, o el darse a conocer entre una clientela fiel que se mantiene contigo, que logra sus resultados. Creo que hoy en día tienen, los que están por emprender, tienen una ventaja que yo hace 16 años no tenía. Lo que es Google Mi Negocio, mismo Google, y Ujú. redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. En ese entonces no existía todo esto y esto es un alcance y tenemos también esto del Zoom, del Google Meet, el Skype, poder dar consultas online o poder dar asesorías, coach, lo que sea online, porque no nada más en mi tiempo yo tenía que buscar a la gente, que a las personas, clientes que vivían cerca de mí, porque nadie se iba a tomar hora y media desde el centro de la ciudad a donde yo vivía o donde estaba mi consultorio para venir conmigo, iban con nutrólogas mucho más cercanas. Hoy en día puedo yo eh, atender a pacientes si quiero que están en Italia o que están en España o que están en Monterrey, tú en Chile, y aquí estamos. Creo que esto nos ha acercado a todo el mundo, lo cual pandemia me ha acercado, he cruzado todo tipo de fronteras, todo tipo de países, me he mantenido en la habla hispana, pero súper importante que tengas una red social clara, donde tú puedas transmitir lo que tú haces, el problema que tú resuelves, el nombre, a qué tipo de público vas a dirigir. Entonces, lo principal es que tú te definas a qué tipo de pacientes te quieres dirigir, a qué tipo de personas. En mi caso, por decir, personas que están cansadas de hacer dieta, que están muy lastimadas con su cuerpo, eh, que quieren sanar la relación con su cuerpo, con la comida, que ya tienen mucho miedo de comer lo que sea porque se sienten culpables, que ya están cansados de hacer dietas, probablemente que tienen resistencia a la insulina, que están en diabetes, que ya tienen 40 años y maltratando con mucho tipo de atracones, manejo muchísimo paciente con atracones. Entonces, ese es mi público, esos son mis mensajes claros que yo quiero transmitir. Hablo todo el tiempo de ese tema,
Entonces, personas que se sienten identificadas con mis mensajes son las personas que van a venir, porque por un decir, voy a poner un ejemplo, si a mí no me gustaría trabajar con niños y mis mensajes son el lunch escolar sano, que tu niño coma, ¿quién va a venir? Mamás que tienen hijos con problemas de alimentación. Y si a mí no me gusta atender niños, entonces no voy a hablar del lonche escolar. Yo tengo que hablar a lo mejor de la importancia de cuidarse adecuadamente en una diabetes o en una resistencia a la insulina, o si estás teniendo atracones, hablar de los atracones, por qué nacen, cómo se solucionan, qué beneficios obtiene uno cuando no hay atracones, y sobre eso ir trabajando con mensajes claros en redes sociales, para empezar. Importante, una página web también. Ujú. Y están en los primeros sitios de Google, contratar una empresa que te mantenga, Google Ads, que te mantengas en los primeros sitios, que la gente te puede encontrar, porque hoy en día, si no estás en Google, no existes. Esa es una realidad. Ujú. ¿Cómo van a saber qué vendes si nadie te ve? Así es, así es. ¿Cómo divides tu tiempo entre todo lo que acabas de mencionar, de sentarse, hacer redes, dar a conocer el mensaje, llámese por el post, por el video, el manejo de publicidad, todo eso? ¿Cuál es el secreto acá? Trabajar mucho, dedicar muchas horas, evitar perder tiempo, porque hay muchas cosas que pierdes tiempo, y tratar de ser muy efectiva y muy clara en tus tiempos, porque uno de los errores de un emprendedor es creer que das una consulta en 30 minutos y la realidad es que te lleva 1 hora y 10. Y entonces es cuando tienen a 4 o 5 pacientes afuera esperando, muy molestos, que ellos sí llegan puntual y los atiendes 1 hora y media después. Entonces, ser honesto con tu tiempo y el tiempo que te lleva a atender a ciertos pacientes, ser honesto con tu tiempo. Yo, en cuanto a redes sociales, lo que hago es me siento un domingo y sí, trabajo los domingos también, y planifico mis redes sociales. Entonces, esos días hago todas las redes sociales y las programo de un mes. Entonces, eso me ayuda muchísimo. El podcast también lo tenemos un día fijo, un horario fijo, y ese es el día que grabamos. Entonces, yo ya sé que ahí no puedo meter pacientes para no estar encimando. Ujú. Importantísimo de un emprendedor, saber decir no y poner límites. Porque a veces no sabemos decir no, y sí, atiendo pacientes renales también, y pacientes con trastornos de la conducta alimentaria también. Y a veces es mucho más profesional saber delegar que recibir a todo y quedar mal con todos. Entonces, cuando uno tiene límites y conoce sus alcances, o sea, yo sé que si seguidos veo a 5 o 6 pacientes, termino muy cansada y al último ya no le toca la misma energía que al primero. Entonces, soy muy cuidadosa en tener la misma energía en cada espacio y a cada persona que estoy viendo. Ahorita yo contigo sé que tengo este tiempo para ti, para dar lo mejor de mí. Y te lo agradezco un montón. De verdad que acá ya ha salido oro de cómo ir llevando la consulta, de cómo ir repartiendo el tiempo y todo eso, que claro, es lo más importante, especialmente en una profesión como la tuya, siendo Nutri, también para los terapeutas, personas que trabajan su tiempo y tienen una instancia única para simplemente estar ahí presente. O sea, hoy día que nos tiene bajo control las redes sociales, el WhatsApp. O sea, llega el mensaje del paciente, cuánto te debo, cuándo podemos agendar de nuevo, todo esto. ¿Qué más te ha ayudado a ti a crear el mejor espacio y a entregar el mejor servicio posible? Claro, claro, ahorita que estás diciendo del agendar y el cuánto te debo, claro que una agenda digital facilita muchísimo los tiempos, porque antes de yo tener mi agenda digital y de hecho de conocer Encuadrado, era como, ¿te parece bien el martes a las 6? No, no puedo. Bueno, el miércoles a las 7, no, tampoco puedo. Bueno, el jueves a las 12, no, tampoco puedo. Bueno, ¿qué crees? Te mando este link y ve cuando tú puedes. Estos son mis horarios que están disponibles. Tú elige cuando quieres. Entonces ellos se sienten mucho más cómodos y más libres de todo el mes. Estos son los espacios libres, estos son los horarios libres, y yo elijo cuando quiera. Es muy bueno también que confirma al paciente de mañana tienes tu cita. Entonces el margen de estar, que no llegue la consulta, de hecho a mí me pasaba al principio, donde no existía WhatsApp, no tenía yo Ujú. secretaria, y entonces yo, para mí era muy obvio que si quedé a las 8 del viernes contigo, pues a las 8 nos vemos, pero no todos son así.
Entonces, llegar a las 8, corrías al consultorio, tenías niños chiquitos y el paciente no llegaba. Y perdías de dejar de dormir al niño contigo, o de bañarlo, o de darle de cenar, o lo que tuvieras que hacer, por ir responsablemente a atender a un paciente, y cuando no llegaba, sí me generaba una frustración horrible. Hoy en día, mi margen de pacientes que no llegan es del 0%. Soy muy clara en la primera consulta también. Les pido que si van a cancelar me avisen 48 horas, 24 horas, ustedes pongan su regla, pero eso es muy importante, anticipar y poner las reglas del juego. Pedir que por favor no cancelen porque hay otros que quisieran y podrían usar ese horario. Entonces la gente en general ha sido muy respetuosa. No te voy a decir que no hay emergencias, si de repente suceden emergencias, pero aún en la emergencia me avisan, tuve una emergencia, no me puedo presentar, y ustedes deciden si el que no se presenta pues paga o paga media consulta, pero ustedes, el terapeuta o el profesional de la salud, es el que tiene que poner las reglas del juego. Pero si no ponen las reglas antes de, pues el paciente no tiene por qué saberlas. Ujú. Suena como que hay harto aprendizaje acá en estos años de profesión. ¿Quiénes han sido ejemplos a seguir? Un poco así como los ídolos, mentores, mentoras que te han tocado en tu carrera. Uy, han sido muchos, no sé, es difícil decir Mm, uno. Yo creo que de todos aprendes mucho. Ha habido gente muy gentil, o sea, personas muy gentiles que a veces sin preguntar llega la ayuda. No sé, te voy a poner un ejemplo. El otro día yo lanzaba un curso y ha sido mis primeras veces que lanzo un curso así sola, no estaba jalando bien personas, sin querer queriendo, alguien se cruza en redes sociales y me dice, Nutri, el título no está adecuado, el formato no está adecuado y la fecha, por un decir, no es la adecuada. Si me permites, te quiero ayudar. Ah, bueno, hicimos un Zoom, ellos están en, no me acuerdo en qué parte de la Ciudad de México, y me enseñaron ciertos tips, que a lo mejor las respuestas rápidas del Instagram, que a lo mejor es mejor lanzar un curso después de la quincena, que a lo mejor no empezando clases porque las personas están gastadas con los cuadernos. Entonces, hay ciertas cosas que uno tiene que ir tomando en cuenta que no sabemos y vas aprendiendo en el camino. Entonces, cositas como cambiar la fecha, como poner aparta tu lugar con 500 pesos, eso puede ser que tengas mucho mayor éxito en el proyecto que estás por emprender. Personas que han hecho comunidades, a lo mejor de profesionales de salud, me encantan. Mis maestros han sido gran aprendizaje. De hecho, estudié nutrición por una buena maestra de química, que fue una buena ujú. guía, que me enseñó la química muy linda, que me metió la pasión por eso. Entonces yo creo que en el camino de una vida, de una persona, hay muchísimas personas que te van acompañando. Mm. El ca- lo que he escuchado harto de profesionales ahí independientes, de gente que es autónoma, es como la falta de comunidad que existe. O sea, el trabajo es bien solitario. ¿Cómo lo enfrentas tú? ¿Cómo lo ves? ¿Qué recomendaciones tienes para las personas que quizás no han tenido la suerte que te ha tocado a ti de algún buen mentor en la universidad o que tengan un alcance como el tuyo donde se les cruza alguna agencia o algo que les pueda ayudar? Ay, qué buena pregunta. Mira, antes la nutrición sí era muy solitaria y Ujú. además había mucho celo, porque creíamos que la dieta de la otra era mejor, entonces no va a pasar como mi receta, ¿no? Como los pasteleros, que no se pasan sus recetas para que no le vayan a quitar la receta del pastel. Eh, pero hoy en día creo que hay una frase que a mí me fascina y la he adoptado. Se Ujú. trata de compartir y no de competir. Y cuando uno comparte, creo que el universo te regresa mucho más abundancia. Y yo soy súper pro de trabajar en equipo. A mí me encanta cuando nos juntamos dos, tres. De hecho, tengo mi grupo fuerte de nutriólogas, de profesionales de la salud, donde hemos hecho cursos juntas, donde hemos trabajado, donde compartimos ideas, donde compartimos softwares, donde nos recomendamos, nos intercambiamos. ¿Quién es una nutrióloga de cáncer? Y siempre una apoya. Lo que uno no sabe, siempre lo sabe la otra. Entonces, si tú tienes tu grupo de amigas de la universidad o tu grupo de amigas que la vida te ha ido presentando, consérvalas, porque hacer equipo con profesionistas como tú es sumamente valioso.
Sí, no, es una buena recomendación y me encantó esa frase, que algo que nos pasa a nosotros también, o sea, muchos amigos, amigas que están emprendiendo, tienen alguna idea de una plataforma y les da miedo pedir ayuda porque les van a copiar la idea. Que puede ser como me van a copiar el pastel, me van a copiar La receta la receta, mágica. la dieta, la receta mágica, y es como, no se pierde nada. O sea, de ahí a que te lo copien, difícil. Cada uno tiene su pasión, su forma de ver las cosas, de salir al mercado con algo y como que siento que uno se está privando de una gran oportunidad, de hablar con alguien que quizás te puede mentorear, de enseñar cómo hacerlo, cómo lanzarlo, cómo crecer más, cómo llegar a la gente correcta, todo eso. Así que muy buen consejo, muy buen consejo. ¿A ti qué te gusta enseñar? A mí me ¿Qué es lo que gusta. estás enseñando? Ay, Ahí a la gente más jovencita que está saliendo, recién partiendo, entrando al mercado laboral? La verdad es que no sé cómo está la cosa en México en términos de, acá voy a tirar mi mejor acento mexicano, la chamba, eh, literal. saliendo de la universidad para personas que están así recién entrando al mercado laboral. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué recomendaciones tienes? ¿Qué le estás enseñando, devolviendo a esta nueva generación? Mm, Creo que lo que ahorita me está más apasionando es, creo que estamos como en una cultura enferma de delgadez, donde hemos aprendido o la cultura de dietas nos ha enseñado que delgadez es sinónimo de riqueza, de amor, de amistad, de pureza, de todo lo bueno y no siempre. Y estaban creciendo los índices de trastornos de la conducta alimentaria terriblemente, los cuales no están siendo tan reportados como los índices de obesidad y de sobrepeso en las noticias amarillistas, con el fin de pues que la industria farmacéutica, la cultura de dieta, pues venda sus básculas, sus productos, sus fajas, sus dietas, sus mercados. Y yo creo que hoy en día los nutris que vienen saliendo, lo que tenemos que hacer es sanar esa relación con el cuerpo, porque la diversidad corporal existe, existió y va a seguir existiendo. No podemos pretender que todas las flores sean iguales, no podemos pretender que todo el reino animal sea igual, tampoco podemos pretender que todos los humanos seamos idénticos 90, 60, 90, como se nos ha enseñado que es el mismo Miss Universo está cambiando su concepto, está cambiando sus reglas de delgadez, de índice de masa corporal. Entonces yo creo que si algo le diría a un emprendedor, a un Nutri que está saliendo, cuidado con sus mensajes que estamos transmitiendo. A los chicos que están viendo en TikTok, cuidado con esos influencers que te hacen creer que comiendo o consumiendo cierto tipo de productos van a obtener el cuerpo, los cuadritos que se marcan con filtros, porque no hay filtros. Entonces, creo que hoy en día los chavos aspiran a ser Messi, Spider-Man, Batman, que esa toma de los cuadritos de Batman le dura 5 minutos. Entonces, aprender a filtrar la realidad de la ciencia ficción y mucho de lo que hay en redes sociales, mucho. A veces, no voy a decir, hay cosas maravillosas, de que yo también he aprendido mucho de redes sociales, pero mucho es ciencia ficción y mucho está dañando la salud mental de los chicos que están saliendo ahorita a emprender y no es fácil. Ser emprendedor no es un camino fácil, requiere de mucho trabajo. Y muchas veces creen que porque postearon algo increíble, o se hicieron youtubers o tiktokers o están generando muchísimo dinero, qué bueno, pero no son todos, no es así de fácil. Y el dinero a veces no se obtiene muy fácil, pues se requiere lo principal, y lo que yo le diría a mis hijos que ya están en la edad de entrar en adultez, es la honestidad, la dedicación y el compromiso. Creo que son esos dos, tres factores que podrían ayudar para ser hombres de bien, porque lo que tenemos que generar en este mundo son personas de bien, personas con justicia social, donde no sean clasistas, donde no seamos racistas, donde aceptemos la diversidad de sexo, la diversidad corporal, la diversidad de culto, de creencias, donde haya una salud mental y una salud emocional, porque eso está completamente dañada ya. Ujú. Hablando un poco de eso y de de la inclusión, ¿qué es lo que hace tu consulta inclusiva? ¿Cómo manejas ese tema? ¿Cómo crees
puedes ir creando esa cercanía o esa apertura con personas que recién están viendo tu contenido, viendo de qué se trata, en qué detalles te estás fijando para, para hacerlo de una manera tan abierta que, tal como lo dijiste, en un mundo como el de hoy, es muy fácil irse por un sesgo, por alguna creencia que puede que sea ciencia ficción, que la vieron en TikTok y que se quedan con eso metido en la cabeza, pero ¿qué te hace distinta a ti? ¿Cómo transmites eso? De que aquí tú estás para ayudar, eres auténtica, honesta. Mi consulta se basa en 3 pilares principalmente. Uno, no es pesocentrista. Entonces no tengo el estigma de peso. ¿Y a qué me refiero cuando hay estigma de peso? Cuando tú ves una persona de cualquier talla, si la ves delgada, dices, seguro hace ejercicio y come bien. Y no necesariamente. No necesariamente una persona delgada hace ejercicio. ¿Cuántos delgados no hacen ejercicio? ¿Cuántos delgados comen fatal? Y cuando ve una persona gorda, dice, seguramente no hace ejercicio y come fatal. Y probablemente sea una persona que se pase 2 horas en el gimnasio comiendo, haciendo dietas desde los 15 años y aún ahí siga teniendo un peso alto o viviendo en un cuerpo grande. Entonces, no nada más por hacer dieta y hacer ejercicio vas a ser flaco y por no hacer dieta vas a ser gordo. La diversidad corporal existe independientemente de las dietas. Ahora, otra cosa que se baja mucho en mi consulta es que no juzgo al paciente. Por creer que es delgado, se podría pasarme un diagnóstico de diabetes. Y hay muchos pacientes delgados que pueden tener diabetes. Y cuando veo un gordo, podría decir, seguro ya le dio diabetes. Y no es cierto, puede estar perfectamente sano. Lo mismo que un infarto. ¿Cuántos delgados les da infartos fulminantes? ¿Cuántos de personas de talla grande no les ha dado un infarto en su vida y no tiene por qué darles? Entonces, no juzgo a través del tamaño de peso. Escucho al paciente, escucho su historia, escucho sus posibilidades económicas, físicas. Si es una mamá que tiene 3 hijitos que no tiene tiempo de hacer ejercicio, sería insensato decirle, no señora, haga hora y media de ejercicio. Si me está diciendo que no puede, ¿cómo le voy a decir que haga ejercicio? Entonces, dentro de sus actividades, con 3 chiquitos, con 2 trabajos, ¿qué sí puede hacer? Y llegamos a una negociación de posibles sí para que sea una vida sostenible. Y mucho es justicia social y justicia en salud, donde todos tienen un trato digno, desde personas que no tienen un poder adquisitivo económico a las personas que sí. Personas que no tienen, a mí se me hace justo que no todos tienen el mismo derecho a una práctica privada, por ejemplo, a tener alimentos o frutas y verduras, a poder comprar carne. Porque no puedo decirle a una persona come salmón cuando su presupuesto no le da. O vaya usted y pague un gimnasio cuando su presupuesto no le da. Y entonces eso es una justicia social. No estigmatizar, ser justa en la salud y justa en salud. En justicia social, justicia en salud, no estigmatizar, no tener sesgo por el peso, como que eso me cuido muchísimo y ser empática y entender cuál es la historia, cuáles son los traumas, qué es lo que lleva a la persona a estar donde está y a partir de lo que tiene, hacia dónde puedo llevarlos para estar en un mejor lugar, a dónde puedo sanar. Y no necesariamente es de estar más delgado. A veces están mucho mejor conectados con ellos, cuidándose mejor, poniendo límites, teniendo una mejor relación con las personas, escogiendo mejor alimentos y sin necesidad de bajar de peso, sus niveles de glucosa mucho más bajos, su tensión arterial mucho más baja o mucho más alto a lo mejor, si lo que necesitan es subirla. Entonces, hago una práctica completamente integral y eso creo que es lo que me diferencia de un profesional pesocentrista que se sube a la báscula, le manda la misma dieta que a todos y chao, nos vemos en 15 días. Sí. ¿Qué es lo que te llena? O sea, ahí cuando ya estás trabajando con el paciente, ¿qué es lo que hace que tengas el calendario con crear contenido un domingo, sacrificar el tiempo con tus hijos, quedarte hasta tarde en la consulta, trabajar con los pacientes con tanta dedicación y pasión? Hasta me sacaste la sonrisa. ¿Qué es lo que me llena? Ver pacientes agradecidos. Cuando me dicen, me cambiaste la vida, gracias por esta publicación, necesitaba escucharlo en este momento. Creo que el agradecimiento, el que regrese un paciente y oye, te veo mañana, sí, por favor, me urge contarte esto, me has cambiado la vida, cambié en esto. Eso es para mí el mayor agradecimiento porque sé que estoy haciendo un mundo más justo y gente más sana mentalmente,
más sana físicamente, y mamás, porque voy a hablar en el caso de mujeres que están más sanas físicamente, pueden tener hijos más sanos y podemos hacer una sociedad mucho más sana, no agresiva, no triste, no deprimida. Entonces creo que busco personas con mucho menos depresión, con mucho más salud, con mucho más estado de ánimo, capaces de poder dar, porque cuando uno recibe es capaz de dar. Y hay alguna frase que otra que me encanta. Nadie es capaz de dar lo que no tiene. Y si no tienes felicidad, no puedes dar felicidad. Y si yo regalo un poquito de felicidad, son capaces de dar felicidad al mundo. ¿Tú crees que si no fueras Nutri autónoma, independiente, podrías estar entregando felicidad con cómo funciona la salud pública, con los estigmas que hay en el alrededor? Ok. Me costaría mucha lucha, pero sí soy una Nutri rebelde. Mm. Entonces haría un poquito lo que... Soy muy coherente, soy muy congruente con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago. Y si no hay algo que no me cuadra, probablemente me saldría de esa clínica. O sea, si yo estaría en una clínica, por un decir, de belleza, donde venden geles para matar la celulitis es algo que tiene todo mundo y sé que no funciona. Y si me dicen, no, bueno, tienes que vender el gel y tienes que prometer que van a ser bellas y hermosas toda la vida, probablemente me hubiera tenido que salir, porque me incomodaría. De hecho, tuve una mala experiencia cuando una vez en alguna ocasión tuve que promocionar un producto en el cual yo no creía, en el cual a mí me generaba una alergia. Fue muy incómodo trabajar con algo que no crees y bueno, fue un aprendizaje. Lo hice por un mes, el contrato era por 3, al segundo y al tercero dije, game over, esto yo no puedo con esto. Y saber decir no, creo que es muy sano como un emprendedor saber decir, intenté, no es lo mío, no puedo promover a mi gente esto, ni lo voy a vender ni lo voy a promover, entonces no va por ahí. Y se Sí. vale cambiar No, también. Creo que lo más importante es cambiar, Tomás. Aceptar que uno puede cambiar. Porque hace 20 años yo sí promovía dietas, yo sí promovía restricción y hoy en día que tengo otra información, otra evidencia científica, otras creencias, pues bueno, se vale decir perdón, conozco esta nueva información y esto es por aquí voy. Hay teorías por acá y hay teorías por allá y se vale ir cambiando conforme el mundo va cambiando, porque creo que el que no cambia, el que no innova es el que muere. Y para mantenerme activa hay que estar estudiando. Eso es otra importantísima, que si le recomendaría a los nuevos que están emprendiendo, manténganse activos en el estudio. Inviertan en ustedes mismos. Creo que esa es la mejor inversión. ¿Dónde vas tú a estudiar? Todo el tiempo estoy estudiando. Todo el tiempo tengo un ¿Dónde? curso en mano. O Mm. en UCLA, uno de nutrición y emociones, o mindful eating, o justicia social. Ahorita últimamente de pandemia para acá ha sido todo online, lo cual me Mm. ha sido a mí facilitado, ha sido toda una maravilla. O compro muchísima bibliografía, puedes ver aquí todos los libros, todos están acá, son leídos por mí. Entonces todo el tiempo estoy invirtiendo o en libros que me recomiendan o en cursos que salen o estoy dando curso y el tener que dar un curso también me hace a mí estudiar y ahorita principalmente todas las universidades ya tienen cursos online. Entonces eso lo hace también mucho más fácil, porque pude estudiar en Los Ángeles, como pude estudiar en Ecuador otro curso, como pude estudiar otro de España. Y eso también va en línea con de dónde están saliendo tus pacientes, de Italia, de Colombia, de Chile. O sea, tus fronteras se expandieron tanto por el lado profesional como el educativo. O sea, el expandir a donde yo puedo aprender algo para traerlo a mi país, a mi gente, a mi audiencia. Así que, bien, interesante cómo uno va integrando lo que le pasa a uno en una industria, en este caso en querer aprender, también poder aplicarlo y saber usarlo eh, para su beneficio, que no tiene por qué ser monetario, sino también a quien puedes ayudar. Y justamente por eso te quería felicitar por la respuesta anterior. Es como que siempre me da mucho gusto escuchar con el tipo de persona que nos toca trabajar a nosotros, que, como bien lo dijiste, es algo rebelde. Y esa rebeldía puede ser para el bien. O sea, mucha gente que trabaja hoy con Encuadrado partió en clínica. Y era atender. 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos. En 30 minutos uno quizás no alcanza. No alcanza a entrar a los traumas anteriores,
¿cómo ha sido tu vida? ¿Cuál es tu presupuesto? Cuéntame de ti, cuánto sí. No, es, acá está la pauta, nos vemos en 2 semanas y te espero con 5 kilos menos. Que para mí no funciona así, y por eso mismo hemos querido armar una plataforma para gente autónoma que está haciendo esto, porque al final te ahorramos el tiempo administrativo nosotros, con el fin de que tú puedas hacer un mejor mundo, de poder atender mejor, de estar presente en la consulta, de poder pasar más tiempo con el paciente y no tener acá atrás le tengo que ir a cobrar a Carlos, a David, quién está al día, quién no, darte esa paz mental, ese orden que te permite estar ahí frente a tu paciente y dar el mejor servicio posible. Y yo, al igual que tú, me voy lleno con eso, de que de cierta manera sí estamos creando un mejor mundo. Y suena que para ti también va por ahí la nutrición y la profesión y también el educar, que es sumamente importante. Me gustó mucho que te toque estudiar porque estás enseñando. Yo creo que ahí mucha gente se va perdiendo y no le da el tiempo suficiente y no está innovando para cambiar, para adaptarse a lo que hay de nuevo en el mundo actual. O sea, cambió mucho con la pandemia. Zoom, Meet, cómo hacer una consulta online. O sea, ya no puedo estar ahí para medirte, para pesarte. ¿Cómo lo aplico en mi vida? ¿Cuáles han sido de las reinvenciones que te han tocado a ti que más resististe? Que le tenías un poco de pánico o de resistencia pura de no, esto no es para mí, pero ahí cuando ya cediste, te cambió la consulta. Este, no, hay cosas que todavía me cuestan, no lo tengo todavía resuelto, Ya. como todos. Mira, por ejemplo, voy a abrir un tema ahorita, TikTok. Es un Mm, tema que abrí mi cuenta y todavía ujú, no soy creadora de contenido de TikTok. Y sin embargo, también tengo un tema ahí familiar donde mis hijos me dicen, mamá, es una plataforma de mis amigos. No quiero que mi mm. mamá salga a mis amigos, porque por cada TikTok les salgo a todos sus amigos y para ellos es incómodo. Entonces he tenido, aunque sé que TikTok puede traer muchos pacientes y generar muchísimo tráfico de personas, he tenido, hasta este momento, no sé cuánto más lo voy a resistir, pero he tenido que respetar el espacio de mis hijos, donde me dicen, ma, please, no hagas esas cosas. Lo mismo me decían en el Instagram y hoy actualmente Instagram es mi red social más fuerte. Ellos nunca Ujú. entraron a Facebook, ese era mi espacio. Entonces tenemos que hacer una danza entre la familia, entre lo profesional, entre pues respetar espacios, respetar acuerdos, respetar creencias, ideas. Y creo que también TikTok lleva muchísimo tiempo esa red social. Cuando al día de hoy todavía no la tengo resuelta, que es algo que a futuro me veo como que puede ser, lo tengo como en el tintero, pero bueno, en este momento no está. Me decías, la pandemia nos cambió, sí, creo que la pandemia nos avanzó lo que iba a ser una escuela por Zoom, nos avanzó, a lo mejor en 20 años, avanzó 20 años, a lo mejor iba a llegar. Yo creo ni mismo Zoom creo que se imaginó que él iba a llegar tan rápido todo lo que se usó y el cambio de mundo y el beneficio que le hizo a la sociedad. Eh, Importante también poder ir resolviendo esas, cuando empieza la pandemia, por ejemplo, tú dices que ¿en qué invierto yo? En Facebook de repente vi una publicidad que decía cómo dar tu consulta online y cómo dar tus cursos online. No me la dudé, no importó cuánto costara. En, no, era todavía abril y yo ya estaba tomando un curso de cómo hacer todo online. Y puede que me enseñó mucho, poco, no importa, pero lo poco, mucho que aprendí ha sido hasta el día de hoy muy útiles. Y todos son herramientas que te van cambiando la consulta, porque ahí aprendí a usar Duo, Meet, Google, Zoom, Skype, todas las plataformas, cómo hacer un letrerito donde no tienes que estar escribiendo tu número de cuenta y ya mandarlo en foto, cosas que te hacen mucho más fácil. Luego también aprendí que existen plataformas que puedes agendar online, que hay navegadores, hay muchas apps para nutriólogos también, donde puedes dar una dieta por app. Entonces yo puedo ver lo que ellos comen siempre y cuando me la van anotando. Entonces conocí todas las apps que hay de nutrición para poder hacer dietas mucho más rápido, más fácil y que se le pueda mandar en el momento. Ya no tengo que imprimir la hojita y dársela,
cómo enseñarle al paciente a pesarse o a no pesarse o a medirse o qué necesito, cómo hacer un webinar, cómo hacer un podcast, que hoy en día salió el podcast. Entonces ese de Come y Punto también fue proyecto de pandemia, pero fue porque es estarse reinventando constantemente. Y una manera importante de sobresalir de la competencia, creo que es saliendo en la cámara, hablándole a la cámara del Instagram, hablándole a tu audiencia, porque el 50% de la población le da pánico escénico y no lo van a hacer. Entonces ya al otro 50% ya lo descartaste si tú sí lo haces. Entonces ya nada más peleas con un 50. Y de ese 50 no todo hacen bien. Entonces si tú te dedicas, entonces ya estás en un 25 arriba. Y son esas cosas que te van subiendo para poder ser un emprendedor. Y acá ya terminando, porque sé que te tienes que ir y cerrar la consulta, ¿qué es ser un emprendedor? ¿Qué es ser un emprendedor? Yo creo que también puede ser, digo, seguramente tú vas a saber mejor que yo, que estás en el ambiente y tienes aquí tu podcast de emprendimiento, pero creo que un emprendedor es alguien que está innovando, alguien que se está retando constantemente. Y a mí la parte, siempre digo, si no te da miedo, es que no te causa el suficientemente reto. Y un buen emprendedor, hay cosas que son importantes decir. A veces el miedo a lo desconocido, pero una persona valiente no es el que evita los miedos, sino es el que los conquista. Creo que un buen emprendedor puede ir conquistando sus miedos, es no tenerle miedo a ir lento, sino tener miedo a estarse quieto. Un emprendedor es alguien que nunca se está quieto, que siempre está buscando algo nuevo, que a pesar que te dé el peor miedo y sientas muchas mariposas en la panza, te atrevas a hacerlo. Y puedes no tener éxito siempre. Puede haber muchos fracasos, pero los fracasos son escalones para llegar al éxito. Y eso te define como un emprendedor diferente. Excelente. Sari, muchísimas gracias. Creo que no hay una mejor manera de terminar esto. Muchas gracias por estar acá, por estos 40 y tantos minutos que nos regalaste. Siempre agradecido de tu tiempo y de todo lo que nos contaste. Muchas gracias. No, bueno, yo más que agradecida y halagada que me hayas seleccionado de ser la primera mexicana que está aquí en emprendimiento, que me consideren ser una emprendedora. Y es eso, es dar lo mejor de ti. No todo lo que tú das es para todos, pero habrá quien lo que tú das le haga mucho bien. Y para esas personas es quien estás hecho. Y yo creo que con eso podemos hacer un cierre, y agradecida a todos los que llegaron hasta acá, a todos los que escuchan. Y lo más importante, si te sirvió este episodio, compártelo, recomiéndalo con alguien que crees que le pueda servir, con alguien que le pueda hacer la diferencia. Y creo que con ayuda al prójimo podemos hacer una mejor sociedad. Y eso es parte de